Buen día, queridos alumnos. En esta oportunidad vamos a iniciar el desarrollo de la sesión de la actividad número 12, titulada Las otras colonias en América, en el caso de México y Brasil. ¿Por qué vamos a hablar de estas dos colonias específicamente? Porque se diría que fueron dos casos muy particulares dentro del proceso de colonización de América Latina, llámese América del Norte, América del Centro y América del Sur. ¿No? América del Sur, que corresponde a la colonización de los españoles, a manos de los españoles hacia nuestra cultura incaica, ¿no? A lo que corresponde a Perú. Entonces, en esta oportunidad lo que vamos a hacer es tratar de describir cuáles fueron estas diferencias en la forma del trato que se relacionaron al trabajo de los colonos en el proceso de explotación y el proceso de aculturación de la población de estos espacios geográficos. Recordemos que México y Brasil fueron dos casos excepcionales en el proceso de colonización porque no sufrieron los mismos maltratos que sufrieron la población incaica cuando se colonizó el Perú. Fueron dos casos excepcionales porque no hubo un maltrato específico. El proceso de colonización prácticamente fue pacífico y ustedes se van a dar cuenta en el transcurso de la explicación del tema. Lo que queremos también saber es cómo estas dos colonias sobrevivieron, cuáles fueron sus recursos de explotación y poco a poco ir describiendo las diferencias entre los procesos de desarrollo político, económico, social de estas dos colonias y el espacio geográfico que ocuparon y hasta la actualidad a que corresponde. Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a encontrar esta situación. Las otras colonias que se desarrollaron, que se colonizaron dentro de América Latina, ya les había dicho que eran México y Brasil, pero vamos viéndolos por parte, ¿no? Y después vamos haciendo una diferenciación de cómo se dieron estos cambios y cómo se dieron estos procesos, a diferencia de Perú, Brasil y México. Debemos entender también que tanto México como Brasil fueron colonizados por diferentes países, por diferentes reinos. En este caso, México fue colonizado por España, que también, dicho sea de paso, fue colonizador de Perú, y Brasil a mano de los portugueses, de otra corona. Recordemos que cuando Europa comenzó a buscar nuevas vías de comercio y de navegación para poder expandir sus productos y para poder intercambiar productos, varios fueron los reinos que comenzaron a explorar y a ocupar nuevas tierras ya después del descubrimiento de América a manos de Cristóbal Colón. Obviamente los españoles tenían la potestad porque Colón fue una expedición subvencionada o pagada por la corona española para poder descubrir nuevas tierras o, mejor dicho, descubrir nuevas rutas de comercio y para buena suerte de ellos el descubrimiento de América. Entonces, como España tuvo la potestad, ahí encontramos pues el proceso de colonización que fue más ocupado por los españoles en el caso de América, ¿no? Luego vinieron los portugueses, luego vinieron los franceses, los ingleses y poco a poco fue colonizándose América, ¿no? Tanto América del Sur, del Centro y del Norte, lo que conocemos como Estados Unidos. La pregunta básica que nos vamos a hacer es cuáles fueron las actividades económicas que sustentaron el desarrollo de México y Brasil. Pues, la respuesta es muy simple, muy básica, ¿no? Fueron casi las mismas actividades económicas de la del Imperio Incaico, pero fueron en menores proporciones. ¿Para qué más sirvió, ¿no? En este caso, en el caso de México, de Nueva España, como un nuevo virreinato? Si nosotros nos vamos al aspecto geográfico, nos vamos a dar cuenta que Nueva España sirvió, fue un virreinato de España en América Central, en el Istmo, que une a dos continentes, el Atlántico o el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Entonces Nueva España fue un punto clave en el proceso de comercio para el monopolio comercial que había alcanzado España con la cantidad de recursos naturales que había explotado de América para desembarcar en tierras
europeas. Entonces fue muy importante el virreinato de México como colonización, y por eso no fue tan brusca ni fue tan conflictiva a la hora de tomarlo como un espacio geográfico a mano de los españoles. Según cuenta la historia, los incas opusieron más resistencia que los aztecas y los mayas en el proceso de dominio, en el proceso de colonización y, por qué no decirlo, aculturación. ¿Cuáles fueron las características de esta colonia europea? Para empezar, el proceso de colonización se dio por tres tipos, ¿no? El primer tipo dice que se desarrolló en regiones donde la población indígena era numerosa y había alcanzado un gran nivel cultural, o sea, la cultura inca. Es más básico entender de esa manera, ¿no? Quienes alcanzaron un mayor nivel de socialización. El segundo tipo de colonización se aplicó en las zonas de poca población indígena. En ellas se aplicó una economía agrícola de monocultivo, o sea, el cultivo monocultivo quiere decir que solamente se dedicaron a una sola especie, ¿no? En este caso, monocultivo de azúcar, de tabaco y de café. Ahora, hay un tercer tipo de colonización, y nos referimos a la colonización al hecho de invadir un espacio geográfico y dominar a la población. Entonces, entendiéndolo de esa manera, el tercer tipo de población también se desarrolló en regiones escasas de población. Se formaron colonias económicamente autosuficientes, pero con la diferencia que estos ideales, esta forma de colonización estaba basado en los ideales sociales y religiosos. Quiere decir, primero, el dominio ideológico, controlar a la población por medio de ideales sociales, ¿no? Y luego, obviamente, con la religión como poder que cambia la mente de las personas, ¿no? Ahí están los tres tipos de colonización. Entonces, para estos tres tipos de colonización vamos a ubicar en estas dos formas de colonización por parte de dos colonias, ¿no? ¿Cómo se organizaron estos dos tipos de colonización? En este caso, la colonia de España y de Portugal. La de España, que corresponde al virreinato de Nueva España en México, y la de Portugal, la de la colonia portuguesa en Brasil. Vamos a la siguiente diapositiva. Nueva España, sus características políticas. El núcleo del poder español de América colonial tuvo dos virreinatos, el de Nueva España en México y el de Perú, ¿no? Su sistema político, económico y social de México colonial fue similar al de Perú, pero poco a poco después fue mejorando por la cantidad de recursos que tenía gracias al comercio que desarrollaba España. Sus características económicas: se dedicaron a la ganadería, se dedicaron a la agricultura, se dedicaron a la minería, ¿no? Eso fue su principal actividad económica de autodesarrollo, ¿no? De autosustento. También se dedicó a la crianza de vacas, de cerdos, de gallinas, de ovejas, de cabras. Estos animales traídos desde España y ya domesticados para su mejor uso dentro de las colonias en América. La producción de la minería se dedicó a la plata exclusivamente, y esto estimuló que las haciendas que producían la agricultura y la ganadería trabajaran en función para el trabajo equitativo. Entonces esto hacía que las haciendas abastecían de alimentos y de recursos a las actividades mineras para que los que trabajaban en las minas se dedicaran exclusivamente a la explotación de esos recursos. Seguimos y nos vamos a la siguiente terminaria. La colonización portuguesa fue diferente a la colonización de Nueva España y de Perú, porque esto se dio por una especie de herencia. Ya ustedes van a investigar en la actividad de qué se trata este proceso histórico. Lo único que se puede rescatar de este proceso es que el territorio fue dividido en capitanías hereditarias, porque el rey de Portugal las asumió, y luego de su exilio en tierras americanas, cuando volvió a ocupar su trono en Portugal, lo dejó en manos de sus hijos, ¿no? Y es de esta manera que no hubo ningún tipo de maltrato, ningún tipo de explotación en lo que refiere a la forma de cómo ocuparon el espacio geográfico.
Su economía se basó en la explotación del palo de Brasil, que este palo tenía una resina y esta resina servía como pigmentación para poder teñir las telas que se exportaban hacia Europa para que se confeccionaran para la para, para las vestimentas de la nobleza de la corona portuguesa y por qué no decirlo también de otras coronas como España, Inglaterra y Portugal, llámese así, efectivamente. En lo social hubo un tema de mestizaje porque estos colonos se unieron a la población indígena y también a la población africana para que ayudaran al trabajo de la mano de obra barata, ¿no? Podemos hablar también aquí de un concepto sobre bandeirantes. ¿Quiénes fueron los bandeirantes? Fueron personas que se dedicaron a capturar indígenas para venderlos como esclavos, pero como esto no fue suficiente, nuevamente les repito, la corona portuguesa introdujo esclavos de origen africano. Y ya más adelante ustedes, con toda la información que les voy a brindar, necesito que trabajen una comprensión lectora y luego ustedes analicen la situación, hacen un cuadro comparativo de las características políticas y económicas entre la colonia portuguesa y la colonia mexicana. Eh, ¿Por qué hay una diferencia? Quiero que ustedes noten la diferencia ante el proceso de colonización. Espero que les haya gustado. La descripción de la actividad va a estar en el formato Word y hay un PDF también que necesito que descarguen para que lo lean. Muchas gracias, queridos alumnos. Cuídense bastante. Hasta luego.